Hablamos ahora en el rincón de leer de ciencia, deporte y de libros. Bueno, vamos a hablar de libros, y voy a explicarme bien, ¿vale? Que posiblemente que está diciendo, dice, bueno, este muchacho que está diciendo, os lo explico yo. Vamos a hablar de un libro que se llama La ciencia de los campeones, que tiene que ver con, pues eso, con la ciencia y con los campeones, que por eso se llama así, y lo ha escrito José Manuel López Nicolás, que yo lo tengo al otro lado de la línea telefónica. José Manuel, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, encantado. Oye, que escúchame, que me ha sorprendido que te ha escrito el prólogo del libro Un astronauta. Me ha escrito un ministro y un científico. Y sí, para mí es un honor y un orgullo el que aceptara. Vamos a ver, el ministro desde mucho antes de ser ministro está muy implicado en el tema de la divulgación de la ciencia, de la cultura científica, de la lucha contra la pseudociencia. Y bueno, y me atreví a pedírselo y aceptó encantado y yo más encantado todavía. Bueno, para los que hayan dicho ¿qué ministro puede ser? Pedro Duque, que por lo que están pensando, pues yo creo que con las pistas que hemos dado ya era para está claro. No, pero déjate que un chaval de la ESO no lo tendrá claro, que no habrá dicho astronauta, Ronaldo, es decir, que esto dice eso es raro. Oye, José Manuel, la primera pregunta, la que yo os hago a todos los que paséis por aquí por el programa, es que me digas quién es José Manuel López Nicolás. Bueno, yo soy catedrático de Bioquímica de la Universidad de Murcia y ahora actualmente soy vicerrector de la Universidad de Murcia y bueno, me dedico a la investigación, a la docencia y a la divulgación científica, y este libro va de esto último, de la divulgación de la ciencia. Oye, ¿eso de vicerrector es como vicepresidente? Más o menos. Hay varios vicepresidentes, hay varios vicerrectores y hay un rector, que es el que hace de presidente. Sí, y en este caso el ámbito mío es el de la transferencia del conocimiento y la divulgación de la ciencia. Mira, pues yo para eso de la transferencia estoy fastidiado. A veces hago transferencia de datos de una cosa a otra y nunca me llegan como para que me llegue el conocimiento. Oye, La ciencia de los campeones, ¿este es tu primer libro o tienes cosas anteriores escritas? No, que va, es el quinto libro. No, pues no hay quinto malo. Este es el quinto libro, lo que pasa es que es el segundo que va destinado a algo que estoy obsesionado últimamente, que es mostrar la ciencia que hay tras la vida cotidiana. Yo como científico pues me dedico al desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos alimentos que se utilicen en un futuro, pero me gusta también hablar mucho de la ciencia del día a día, de la que nos rodea, la que nos permite llevar la calidad de vida que tenemos. Y el deporte, en este caso, es una de las aficiones comunes a millones de personas y donde las disciplinas científicas están muy presentes. Y por eso escribí La ciencia de los campeones, basándome en gestas históricas, en momentos del deporte, en deportistas, en hombres y en mujeres que todos conocemos y todos idolatramos, y mostrar la disciplina científica que hay detrás de sus grandes éxitos. Lo has dividido en 4 partes, además luego, bueno, porque se pone todo el epílogo, los agradecimientos, la bibliografía, el prólogo de Pedro Duque, pero escúchame, es que empiezas, con respeto, no seré yo el que te diga a ti cómo tienes que empezar tus libros, por Dios, faltaría más, pero es que empiezas hablando de una muerta, ojo, ahí ya se te quitan las ganas de hacer deporte, cuando tú empiezas hablando de Natalia Molchanova, que para la gente que no lo sepa es una amneísta, ¿cómo lo diría yo? Es que se meten bajo el agua sin respirar, ¿de acuerdo? Y bajan muy bajo y luego suben. Y esta señora pues tuvo un accidente, además creo que en Canarias, en las Islas Canarias, que bajó y no subió. Y tú empiezas el libro hablando precisamente de eso, es que se te quitan las ganas de hacer deporte. Bueno, es un capítulo para mí de los que más me gustó escribir, porque estamos hablando de un deporte minoritario, una persona poco conocida, aunque era campeona del mundo, tenía un montón de récords, pero donde la ciencia que hay detrás, la fisiología, cómo se adapta el organismo en cada momento de la bajada y en cada momento de la subida, es un auténtico espectáculo. Y realmente, por lo que me dice la gente, de los capítulos que más le ha impactado, y efectivamente se hace hasta agónico el poder seguir todo lo que ocurre, y capté y he intentado captar la atención del lector mediante este capítulo dedicado a la apnea y a la inmersión. Hablas de Natalia Molchanova, hablas de Miguel Indurán, hablas de la natación sincronizada con Mengual, de Michael Jordan, de Semenella y de Pep Guardiola. De todos estos 6, de los 6, ¿cuál es de todos el que ha aplicado más la ciencia a su actividad y por qué? Bueno, de los 6 son muy distintos y muy diferentes. Y bueno, pero ahora mismo, por ejemplo, que estamos en campo de fútbol de la Eurocopa, el capítulo destinado no solamente a Pep Guardiola, sino a la selección española y al uso de la geometría y al uso de
matemáticas para la disposición de los jugadores en el campo, para el cómo se tienen que mover a lo largo de los 90 minutos, para las triangulaciones que hacen entre ellos. Realmente es algo que sorprende, pero que además dos capítulos que están muy conectados son, por ejemplo, con el de Michael Jordan, porque esas triangulaciones que se utilizaban en la selección española muy similares eran las que utilizaban los Bulls y utilizaban los Lakers. Y entonces realmente son dos capítulos que llaman la atención. Pero bueno, también se habla del de Caster Semenya, que es algo, bueno, donde pongo encima de la mesa un debate que hay actualmente sobre si el hecho de producir testosterona de forma natural se considera doping, no se considera doping. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo con esta deportista es injusto. Y entonces lo pongo y abro el debate a que la gente diga lo que tenga que decir. Entonces empiezo fuerte. El primer bloque es muy fuerte y aborda distintas disciplinas científicas y realmente disfruté escribiéndolo. En el segundo bloque hablar de la ciencia, de los grandes eventos y hablar de la Fórmula 1, entre otros muchos, y yo creo que la Fórmula 1 hoy por hoy es donde más ciencia y científicos hay, además que los vemos en las carreras, de esos ingenieros que más que ingenieros son científicos, esos ingenieros de aerodinámica, ingenieros de fricción, ingenieros de cómo sentarse el piloto, ingenieros de cómo que no se nos queme un corredor, como pasó la temporada pasada. ¿Hay algo que aplique más ciencia que la Fórmula 1? Bueno, es uno, como tú has dicho, y además has tocado los puntos clave. Has tocado el bólido, el chasis, las estructuras para hacerlo más seguro, pero también la química de los materiales que hay en el mono, que hay en los guantes, que hay en el calzado que utilizan para evitar que se prenda fuego. Pero yo no diría que es el que más ciencia y tecnología hay. Hay otros que fíjate, estamos hablando de la Fórmula 1, de pasar de los coches. Pues para mí, por ejemplo, en la natación, la importancia de la ciencia y la importancia del avance tecnológico es superior incluso al de la Fórmula 1. La natación, ¿dónde? Pues por ejemplo para la hidrodinámica, para saber exactamente cómo tienes que nadar debajo del agua para ir más rápido y el por qué, cómo hacer esos virajes, cómo soportar las situaciones de hipoxia. Y después le dices tú, bueno, pero ¿tecnología dónde? Pues fíjate, en los bañadores ultramodernos, gracias a los nuevos bañadores se están batiendo récords del mundo, récords olímpicos, se consiguen, y hasta el punto de que han sido considerados dopaje tecnológico y todos esos bañadores que aparecieron han tenido que reducirse su uso. Entonces la natación, incluso el tenis, yo creo que las disciplinas científicas que hay detrás superan a las de la Fórmula 1. Sí, hombre, a mí me viene a la cabeza Michael Phelps, que también hablas de él en el libro, y precisamente esa polémica que hubo con los bañadores hace ya algunos Juegos Olímpicos, en que si el bañador ayudaba porque creaba microespacios para micro burbujas de aire que le aumentaban la flotabilidad, que aquello fue casi debate, fue debate. Fue debate. Tú piensas que de 25 récords del mundo que se batieron, 23 fueron con ese bañador. Y del 93% de las medallas venían de ese bañador. Evidentemente casualidad no iba a ser, hasta el punto que fue considerado dopaje tecnológico y se modificaron las normas para que no se pudieran utilizar exactamente ese bañador. Tú imagínate si la cosa fue considerada debate, pero sí, le dedico el capítulo a Michael Phelps, uno de los portentos mayores, la persona que más medallas olímpicas tiene. Creo que lo merecía, pero creo que su disciplina científica, su disciplina deportiva esconde detrás mucha más ciencia de la que la gente se pueda imaginar. Oye, para biomecánica, que a mí me gusta mucho la expresión de la biomecánica española, me tengo que parar una española, Ruth Beitia, esta muchacha cómo salta y cómo se dobla ahí, eso es biomecánica, así que se dobla así que parece un arco perfecto y cae ahí fantásticamente. Claro, y por eso le dedico el capítulo, porque, como tú dices, el acercamiento que hace al listón, por qué lo hace de forma lateral y no se acercan de forma perpendicular, cómo doblan la espalda, en qué momento se tienen que impulsar, el giro que se produce. Y algo que me pareció muy curioso a la hora de documentarme es que el centro de masas de una saltadora, el centro de masas, para que los oyentes se lo imagínense un punto donde se reduce toda la masa nuestra, pues que ese centro de masa siempre está por debajo del listón y no por encima. Y uno dirá, bueno, pero si salta por encima, ya, pero si es la suma de todas las masas, como los brazos siempre están por abajo, las piernas por abajo, siempre está arqueado, pues el centro de masas
atletas por debajo del listón, y eso es lo que le hace llegar tan alto. Por eso la gente no lo sabe, y está repleto la ciencia de los campeones de curiosidades científicas, y yo siempre digo que el conocimiento proporciona un placer, y cuando se sienten a ver los Juegos Olímpicos de este año y digan, anda, pues si esto ocurre por esto que aparece en este capítulo del libro, si mira, madre mía, si ahora mismo estás jugando al tenis, le ocurre esto, la natación, la maratón. Yo digo que eso, el entender por qué ocurren las cosas, incluso a nivel deportivo, si tú practicas deporte, aunque sea de forma amateur, el poder modificarlo, ese conocimiento, realmente es muy placentero. De todas maneras, yo te tengo que decir que lo de la maratón tiene poco misterio, ¿de acuerdo? Eso yo, con respeto, que no voy a ser yo el que le diga a un vicerrector las cosas, pero que escúchame, eso tiene poco secreto. Eso ponen a los senegaleses, lo sueltan en Senegal, le sueltan un león detrás, y el que gana la carrera es el que corre las maratones. Es decir, que esto es ahí podríamos hablar de zoología casi, que es que lo del león. Es decir, que eso es una cosa así. Oye, cierras el libro con las trampas, y aquí yo creo que hay muchas cosas, muchas trampas. Hemos hablado ya antes de la tecnología aplicada a los bañadores, que eso podría ser un dopaje tecnológico, pero ¿sí? Hablar de muchas cosas, de zapatillas que te hacen volar, porque tú imagínate, yo siempre lo digo, ¿alguien se puede imaginar a un Jordan o a un Karim Abdul-Jabbar o a un, no sé, si tirarme más, a un Fernando Romay, por irme tirando para atrás en el tiempo con unas Nike de estas que tienen ahora los jugadores que aún no pisan el suelo y parece que flotas? Eso sería impensable. Pues tú imagínate que acabas de decir de la maratón que tiene poco que esconder, pues precisamente esas zapatillas son las que se están utilizando en la maratón para poder bajar de las 2 horas. Y realmente el uso de la fibra de carbono, el uso de determinadas cámaras de aire son las que están permitiendo a los maratonianos el poder correr más rápido. Y evidentemente en el baloncesto o en cualquier deporte que tú necesites impulsarte, carreras de 10.000 metros, etcétera, pues las marcas que se obtienen ahora mismo serían impensables sin la presencia de esos nuevos materiales, y si lo hubiesen tenido. Fíjate, tendemos a creer que vivimos en los momentos de la historia donde es el momento que más allá ya no se puede llegar. Pues claro que se llegará, y desarrollarán nuevas zapatillas que dejen en mantillas las que se están utilizando ahora, y los récords del mundo que ahora mismo hay dentro de 100 años pues serán ridículos, pero eso es ley de vida, y así funciona el progreso tecnológico, y no se le puede poner vallas al campo. Hablas de los 4 jinetes del apocalipsis del deporte, obviamente, alcohol, marihuana, cocaína y cafeína, obviamente contraproducentes. Sin embargo, he leído yo en algún sitio, no me preguntes dónde porque tengo memoria de pez, que hay deportistas que sí que toman cafeína precisamente para tener una sobreexcitación a la hora de practicar deporte, de competir. No. Pues fíjate, y la cafeína, esto no funciona, como que hay unos estudios que dicen, no, hay un organismo oficial que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que se encarga de dictaminar si tiene efecto o no tiene efecto. Y en este caso, la cafeína es una de las pocas moléculas que este organismo le ha atribuido efectos positivos demostrados. Y efectivamente, el uso de la cafeína a determinadas cantidades sí que puede estimular la atención, el correr más rápido, el sprint, evidentemente unido a la calidad deportiva. Entonces la cafeína sí que está avalada por sus propiedades beneficiosas siempre y cuando se tome la cantidad exacta, porque una sobreexcitación puede dar lugar a un problema. Pero los otros jinetes, fíjate, ya has hablado de la cocaína, has hablado de la marihuana, pues esos producen doping, la cafeína no. Fíjate, claro, porque si no, fíjate, si uno se toma un café y da positivo, dices, ojo, ¿que esto qué es? Que me tomo un cortadito, que yo tengo que tomar un cortadito antes de empezar a hacer nada, que si no, no eso. Oye, ¿cuánto tiempo has echado tú en escribir el libro este que tiene además 382 páginas? Que esto es gordo, ¿eh? Esto he dedicado casi 2 años de mi vida. Casi 2 años de mi vida a lo que ha sido la recopilación de datos, documentación, primer esbozo, revisiones, sí, 2 años de mi vida. Pero bueno, de todos los 5 libros esos que hemos comentado al principio, indudablemente es el que más he disfrutado con él. Muchísimo, porque une 2 de mis pasiones, creo que se nota de luego. El deporte y la ciencia, porque yo realmente soy investigador. Pero 2 años de mi vida desde que se me pasó por la idea, por la cabeza, y aquí está, el 17 de junio salió, ha sido muy bien acogido. También es cierto, y no fue al azar, evidentemente, que apareciera en un momento donde hay Juegos Olímpicos, donde hay Eurocopa, está Wimbledon, está el Tour de Francia, y ahora mismo el deporte pues está en alza.
Y si ahora llega alguien y te dice, José Manuel, que me he leído el libro en un fin de semana, que tú te has pegado 2 años, ¿eh? Y te dicen que te lo has leído en 2 días, no tenga nada adicional, vuélvetelo a leer que te voy a preguntar, a ver si de verdad te lo has leído o no. Hay gente que por redes sociales me dice que se lo ha leído en un día, y es una satisfacción. Que te engancha, te coge la ciencia de los campeones y no te suelta hasta el final porque quieres seguir conociendo curiosidades y un capítulo te engancha y te da ganas de seguir el siguiente. De eso se trata y para mí es una alegría grande, muy grande. He dejado para el final lo lo último de tu libro, que son las creencias pseudocientíficas en el deporte. Oye, escúchame, yo tengo un amigo que va con medias de compresoras, que se hace acupuntura, que toma flores de Bach y que hace no sé cuántas cosas. ¿Todo esto de verdad algo bueno tiene o esto es un sacaperras? Esto, mira, pues en la mayoría de los casos, salvo circunstancias muy, muy especiales, en la mayoría de los casos se considera pseudociencia. Y de la pseudociencia, lo mejor que te puede pasar es que te estafe. Y lo peor es que tenga un problema de salud. No todos lo son, pero muchos sí. Y entonces hay que llevar cuidado porque la pseudociencia cada vez está más extendida en la sociedad, por tanto está más extendida en el deporte, pero la gran diferencia que tiene el deporte es que existen muchísimas personas que sí, que lo ven, niños y niñas que son sus ídolos y tienden a imitarlo. Y entonces hay que pedirle a los deportistas un poquito de responsabilidad a la hora de usar determinadas terapias porque puede dar lugar a un riesgo sobre la salud. Entonces hay que ponerlo encima de la mesa y decir a día de hoy las evidencias científicas que hay detrás de cada tratamiento y que la gente ya decida lo que quiere hacer, pero con conocimiento. Pues sí, sobre todo con conocimiento, eso es muy importante, y no dejarse llevar por esos falsos, no sé, gurús que te prometen que te van a hacer, que consiga las cosas muy rápidas, porque todo lo rápido al final siempre sale caro. José Manuel López Nicolás, La ciencia de los campeones, Editorial Planeta. Editorial Planeta está en todo el planeta, es decir, vayáis al rincón del planeta que busquéis, está el libro. Nosotros lo vais a encontrar en grandes superficies comerciales, lo vais a encontrar en plataformas electrónicas, pero nosotros, José Manuel, lo que estamos recomendando en todos nuestros programas es que la gente vaya a la librería, al librero de toda la vida. Al librero que lo están pasando mal, que lo han pasado muy mal y hay que apoyarlo, por supuesto. Que está la pobre gente que está ni para ciencia, ni para campeones, ni para deportes, ni para nada. Están las pobres criaturas ahí fastidiadas. Que, José Manuel, que muchas gracias por haber estado aquí. Que es la primera vez que he hablado con un vicerrector así que importante de una universidad. Nunca me con un vicerrector sí, importante ya. Joder, ya me dirás tú. Joder, que ha sido un placerazo esto. Espero que los chavales de la ESO habéis aprendido cosas, que esto es muy importante. Bueno, un abrazo grande, José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, gracias a vosotros.